Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero Gilberto López y Rivas. Buenos días, compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un honor estar en estas tierras liberadas, recuperadas por este combativo sindicato que pronto cumplirá 103 años de existencia. Antes de que estallara la Revolución Rusa, que estamos festejando 100 años de la toma del Palacio de Invierno, este sindicato ya había sido fundado y había dado sus batallas como uno de los más representativos sindicatos que hasta la fecha sigue en pie de lucha. Así como ustedes han recuperado estos terrenos y otros que están por recuperar, así recuperaremos nuestra patria, nuestro territorio. Hace unos años, cuando el asesino serial Felipe Calderón les dio el golpe que todos ustedes conocen muy bien, nosotros los apoyamos, y los amigos se conocen en las adversidades. Durante todos estos años los hemos apoyado a ustedes, hombres y mujeres de este sindicato, porque dentro de la clase obrera mexicana representan la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Aquí recuerdo esa frase de José Martí, que cuando muchos no tienen honor y dignidad, unos pocos tienen la dignidad y el honor de muchos. Y ustedes fueron esos pocos que levantaron la bandera de la rebeldía y de la resistencia. Y aunque algunos se quedaron en la lucha, la resistencia está dando frutos. Como dijo el compañero secretario general Martín Esparza, la dignidad no se compra, y ustedes han representado la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de este México, que algún día será recuperado como recuperaron ustedes estas fábricas. Me han pedido que desarrolle el planteamiento hecho por los compañeros del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Miren ustedes, el Congreso Nacional Indígena se forma en el contexto de los diálogos de San Andrés. Ahí, cuando la insurrección indígena obligó al gobierno a un cese unilateral de hostilidades durante los 12 días de guerra que hubo, se instaló una mesa de negociaciones donde pudimos estar presentes. En esa mesa de negociaciones se discutió el tema de la cuestión indígena, de los derechos de los pueblos originarios de este país. Y en ese diálogo se abrió para que muchísimos asesores invitados llegaran como representantes de la sociedad civil mexicana. En ese contexto se formó el Congreso Nacional Indígena en el año de 1996. El Congreso Nacional Indígena estaba integrado por hombres y mujeres de las diversas etnias que estuvieron presentes, de los diversos pueblos que estuvieron presentes en San Andrés. Cerca de 40 pueblos de distintas lenguas de las que se hablan en nuestro país. Y ahí, en el contexto del diálogo, se integró el Congreso Nacional Indígena
y cada año se reunían, cada 2 años, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La propuesta surge del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 3 años estuvieron discutiéndola, debatiéndola, las bases de apoyo, los milicianos, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y el año pasado, en una reunión con el Congreso Nacional Indígena, la dirigencia del EZ les dijo a los compañeros y compañeras del Congreso: vamos a seguir con la lista de los agravios que nos hacen los gobiernos neoliberales, o además de denunciar esos agravios, vamos a hacer una propuesta hacia adelante, hacia la ofensiva, como la que ustedes han llevado durante estos 8 años. O sea, una resistencia que no solamente denuncie el mundo que estamos viviendo, particularmente el México que estamos viviendo, sino además que sea una iniciativa que ponga en el banquillo de los acusados a ese régimen. Y fue así como, después de muchas discusiones, se aceptó la propuesta de integrar un consejo indígena de gobierno. Los compañeros del EZ y los pueblos indígenas dividieron el país en 93 regiones y instaron a todos los pueblos indígenas del país a nombrar una concejala y un concejal. Se formó el Consejo Indígena de Gobierno y inició la idea de participar en las elecciones federales del próximo año. Se formó el consejo y se nombró a una vocera del consejo, que es la compañera Marichuy, que iba a ser inscrita como candidata independiente en las elecciones del próximo año. Esa propuesta no es una propuesta que quiera entrar dentro del circo electoral que los mexicanos y mexicanas estamos acostumbrados a ver. No. El objetivo es estar en la boleta electoral y al mismo tiempo hacer que la campaña política sea una campaña de denuncia de lo que está pasando en este país. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras, México es el país más letal después de Siria, y así lo reconoce el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, con un conflicto armado no reconocido. A partir de la guerra de este innombrable de Calderón, a la fecha de este otro delincuente serial que se llama Enrique Peña Nieto, se llevan más de 200,000 muertos en este país. ¿Quiénes son esos que fallecen ejecutados por todos lados? Si revisamos las edades y las condiciones sociales de los muertos, vemos que son, en su gran mayoría, jóvenes. Hay un juvenicidio en este país y son pobres. Es decir, la guerra de los poderosos que han declarado supuestamente para combatir al crimen organizado, que yo siempre digo que el crimen organizado es desorganizado y el gobierno es el organizado, ya ha provocado más de 200,000 muertos de nuestra juventud. Hay miles de desaparecidos. Incluso el propio gobierno reconoce entre 26,000 y 40,000 desaparecidos. Son desaparecidos forzados por el Estado.
El caso más paradigmático es el de los estudiantes de Ayotzinapa, que hasta la fecha no se sabe de su paradero, pero sabemos que fue el Estado el que los desapareció. Y así como Ayotzinapa, en lo largo del país hay miles de desaparecidos, miles de personas que están en las cárceles acusados por crímenes políticos, acusados por resistir lo que nosotros consideramos que es una recolonización de nuestra patria. Esta patria nuestra que tanto queremos ha sido recolonizada. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Las compañías canadienses mineras tienen concesiones en 1/3 del territorio nacional. Esto es, por ejemplo, en Colima, el 42% del territorio de Colima está concesionado a las compañías mineras. Porque estos gobiernos que están echando adelante las reformas estructurales son gobiernos que se denominan de traición nacional, porque ya no representan ni a la nación ni al pueblo mexicano. Por eso necesitan ser barridos para que mexicanos y mexicanas dignas sean las que gobiernen este país. Detrás de los territorios están las corporaciones de la muerte, las mineras, como decía yo. Para que tengan una idea de lo que las mineras a cielo abierto representan, 1 gramo de oro, para lograr 1 gramo de oro se necesita destruir 1 tonelada de tierra. ¿Y cómo se lava el oro? Con cianuro, y la plata con mercurio. ¿Y con qué se lava ese oro y esa plata? Con millones de litros de agua. Así, las mineras no solamente envenenan el suelo, no solamente nos dejan el mercurio y el cianuro en nuestra tierra, sino que además de esto fragmentan y dividen a las comunidades. Tienen un departamento que se llama Ingeniería de Conflicto, que es el departamento que compra conciencias, así como compraron las conciencias de algunos que no siguieron en su lucha. Allá ellos, que la nación se los demande. De esta manera, este departamento de Ingeniería de Conflictos incluso llega al asesinato de miembros integrantes de las comunidades que se oponen al proyecto de abrir una mina. Así, bala y plata es lo que está adelante de las compañías mineras. Durante todos estos años de Felipe Calderón a la fecha, se han llevado más oro y más plata que durante todos los 300 años de vida colonial, para que vean las dimensiones del saqueo. Pero no solamente son las mineras, también es la Coca-Cola, por ejemplo, y las cerveceras que se gastan millones de litros de agua también. Están detrás de todo, del litio, del oro, de la plata, del agua, de nuestros bosques. Pero también esa invasión de los territorios se ha dado a través del crimen organizado, porque el crimen organizado recluta jóvenes para que sirvan como mulas, halcones, sicarios, esos jóvenes que se pierden en la delincuencia. Y si no fuera poco todo esto, pues vemos cómo los medios de comunicación nos bombardean diariamente con sus anuncios, con su propaganda, con su consumismo. Y vemos a muchos de nuestros jóvenes adictos no solo a las drogas, sino adictos
a los teléfonos celulares. Ahí están pensando que se puede cambiar el mundo a través de la electrónica, cuando es en las calles donde se cambia el mundo, como ustedes lo han hecho a lo largo de estos 8 años. De esta manera, los compañeros del EZ y los compañeros del Congreso Nacional Indígena están recorriendo el país. Ahorita Marichuy andaba por Chiapas y a mí me tocó estar en una de las giras en San Luis Potosí, una zona fabril de gran importancia, como ustedes lo saben. Y ahí yo fui testigo de las pláticas que sostenían con sindicatos de esa región para entrar en alianza para lo que es la propuesta del Congreso Nacional Indígena. También Martín Esparza y el grupo de compañeros de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas se han reunido con el Consejo Indígena de Gobierno y han escuchado de viva voz y de manera directa el proyecto de país que está detrás de esta propuesta. La propuesta va más allá del 2018. La propuesta es en alianza con todos los trabajadores oprimidos y explotados de este país. No es una propuesta para indígenas y solo para indígenas. Es una propuesta con los indígenas, pero también con todos los trabajadores oprimidos y explotados de este México que estamos viviendo. Es una propuesta que nos convoca a organizarnos como lo están haciendo ustedes, colectivamente, horizontalmente, tratando de que su dirigencia mande obedeciendo, siempre ligados o relacionados con lo que las asambleas generales decidan. Esto es otra forma de hacer política. Los zapatistas tienen esta frase de gobiernos que mandan obedeciendo y nosotros lo hemos observado de manera directa. Durante todos estos años, los zapatistas, por ejemplo, tienen gobiernos rotatorios, tienen gobiernos donde el que se cansa lo hacen a un lado y nombran a otro, de tal manera de que a lo largo de estos años miles de personas han aprendido a gobernarse a sí mismas, a gobernar a partir de los principios del mandar obedeciendo. Esa es la propuesta del México indígena: organizarnos en colectivos territoriales, en los barrios, sectoriales, en los sindicatos, en las universidades, en los gremios, en cualquier espacio, la necesidad de romper con el individualismo del capitalismo. El capitalismo produce seres narcisistas, seres que solamente ven por sí mismos, que no quieren ni siquiera cuidar a sus viejos, a sus familias, que traicionan las luchas de sus hermanos de clase y que están atentos a lo que dice el poder para ponerse de rodillas. De esta manera, la propuesta nos convoca a organizarnos para el 2018 y para después del 2018. No podemos seguir permitiendo que la partidocracia de esta oligarquía siga gobernando este país, porque las dimensiones de la crisis que vivimos en México, que se viven en el mundo, son de tal naturaleza que realmente ya izquierda-derecha ya no son términos adecuados. O estamos por la vida o estamos por la muerte que el capitalismo siembra en todo lo que toca. El planeta no puede seguir
con estos patrones de consumo de los grandes países. Nosotros tenemos que pensar en qué vamos a dejar a nuestros hijos. En el caso de los mayores de 30 años como yo, ¿qué vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué tipo de país vamos a dejar? ¿Qué tipo de planeta vamos a dejar? Por eso, ante esta disyuntiva de vida o de muerte, los trabajadores dignos y honestos de sindicatos como el de ustedes tienen que optar por el camino de la sobrevivencia de la especie, por el camino de la resistencia digna y heroica como la que han llevado ustedes a lo largo de estos años. Estamos apoyando esta lucha de nuestros hermanos, una asociación civil que se llama Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. En esa asociación civil están connotados escritores como Juan Villoro, el más importante sociólogo de nuestro México y de América Latina, el doctor Pablo González Casanova. Está el arqueólogo Eduardo Matos. Hay artistas, hay intelectuales, hay escritores. Integramos esta asociación con la idea y la tarea que nos encargó el Consejo Indígena de Gobierno de que Marichuy aparezca en las boletas electorales. Entonces estamos pidiendo a todos ustedes que apoyen como apoyo ciudadano con su credencial de elector vigente a la compañera Marichuy. En esta misma sala, según creo que ya llegaron, van a poner mesas y entonces estamos instando para que en un trámite de captura de sus datos ustedes den la firma para Marichuy para que esté en la boleta electoral del 2018. Esto no compromete el voto para el 2018, pero estoy seguro que todos los hombres y las mujeres dignas de este país votaremos por Marichuy. Compañeras y compañeros, creo que es la hora en que tenemos que decidir de qué lado estamos, de qué lado estamos de esta lucha sin fin. Tenemos que convencer a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Tenemos que convertirnos todos no en auxiliares solamente para registrar la firma de Marichuy. Tenemos que ser los convocantes, los acompañantes, los protagonistas de una historia hacia el futuro de México. No podemos seguir con este sistema capitalista que nos oprime. Tenemos que cambiar el gobierno. Tenemos que derrotar el gobierno. El artículo 39 constitucional es muy claro en donde radica la soberanía, en el pueblo. Y el artículo 39 dice con toda claridad que el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno en el momento en que lo desee. Pero la partidocracia secuestró el artículo 39 y en el artículo 41 dice que la representación del pueblo está en los partidos políticos. Ustedes han visto a lo largo de todos estos años qué han hecho los partidos políticos. ¿Acaso han protegido el territorio y los recursos de este país? ¿Acaso no estuvieron a favor de vender la energía eléctrica a los consorcios extranjeros y privados de los amigos de los presidentes? ¿Acaso
no estuvieron estos legisladores de los partidos políticos por la represión, por los gobiernos que criminalizan a las luchas sociales. Por eso es que una candidatura independiente como la de Marichuy y una propuesta de integración del Consejo Indígena de Gobierno es la vía para transitar a una transición realmente democrática. Yo invito a todos ustedes, compañeras y compañeros de este glorioso sindicato, a unirse a esta lucha y a ser quien sea para poder cambiar las condiciones que estamos viviendo. Agradezco a Martín Esparza y a todo el grupo dirigente de este sindicato por darnos esta oportunidad. Es realmente impresionante, conmueve el ver una asamblea como esta. Cuando uno pensaba que las luchas no iban a tener continuidad, cuando habían decretado el fin de la historia, cuando ahora los arrepentidos dicen que las revoluciones, que etcétera, que hay, que lamento, no. Hay, y en todo momento nadie puede decretar lo que va a pasar. Vamos a cambiar el país y lo vamos a cambiar a través de nuestro trabajo pacífico, porque la vía que se ha escogido por parte del Congreso Indígena de Gobierno es una vía pacífica. Pero aguas, porque ese México bronco de la revolución del 10 puede despertar. Y de hecho ya hay tal indignación y tal coraje que en muchos lugares de la República la gente se organizó como se organizaron los pueblos indígenas, en sus rondas, en sus policías comunitarias. Son los únicos que han hecho frente directamente al crimen organizado. Agradezco pues al Sindicato Mexicano de Electricistas y los invito a que todos y todas nos ayuden como auxiliares y nos ayuden a otorgar su firma a la salida de este auditorio. Y ¡viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Marichuy! ¡Viva! ¡Viva la unidad! Muchas gracias, Gilberto. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.